Saludos amigos, hermanos, nuevamente bienvenidos a este sexto repaso, la lección 6. Nos encontramos estudiando el libro de Daniel. En esta ocasión estudiamos de la arrogancia a la destrucción. Recordamos el reino de Nabucodonosor, la edad de oro, un reino fuerte donde había abundancia. Nabucodonosor había levantado a Babilonia hasta la cúspide, y bien entre los metales del sueño que había tenido este rey, si bien se puede enumerar que realmente Babilonia debía ser la cabeza de oro, sus grandes jardines colgantes, su escultura, su sigurat, todo lo que había en Babilonia la convertían en una gran ciudad, la ciudad más rica de entonces, más grande, sin duda alguna, una de las maravillas de todo el mundo. Nabucodonosor tenía el amor, el respeto, la admiración del pueblo. También contaba con el respaldo fiel de su ejército y era un rey temible. Aparte de esto, la corte de Nabucodonosor los respetaban y se sometían a todo lo que decía su líder, el rey Nabucodonosor. Esta Babilonia fuerte, sólida, rígida, rica, se iba a ver afectada por los gobernantes o reyes sucesores que iban a venir después de Nabucodonosor. Ya habían pasado 23 años de la muerte de Nabucodonosor. Aquella gloria de Babilonia fue desapareciendo. Tras la muerte del soberano de Babilonia, Nabucodonosor, le siguieron unos gobernantes incompetentes, débiles. Evil-Merodach, su hijo, Jeremías 52:31 nos habla un poco de él. No era como su padre, no era un guerrero temible, no contaba con el liderazgo, con la visión de Nabucodonosor. Evil-Merodach, en cierta forma, tuvo un gobierno débil y solo duró 2 años en el gobierno de Babilonia. Fue traicionado y asesinado por su cuñado. Allí hubo una alta traición contra el rey y el rey Evil-Merodach murió. Este cuñado tampoco fue un gran líder, ni fue alguien que hizo cosas grandes en Babilonia. Este rey solamente duró 4 años en el reino. De igual forma también fue traicionado, asesinado, y en su lugar dejó a su hijo. Este hijo estaba en una edad todavía tierna. Los conspiradores también lo asesinaron, y en lugar del hijo del cuñado, se puso en el reino de Babilonia a uno de los suyos. Dentro de los reyes sucesores que reinaron en Babilonia, podemos decir que Nabonido fue el más incompetente entre todos los reyes. Allí se puso a Nabonido. Nabonido empezó mal, no respetaba a los dioses babilonios. Él adoraba a la diosa Luna o Sin, y en lugar de consagrarse a Marduk, el dios principal de Babilonia, Nabonido se retiró a un lugar lejano para adorar a la diosa Luna. Esto atrajo sin duda el desagrado del pueblo de Babilonia. Nabonido perdió el apoyo del pueblo, del ejército, y aquel gran imperio, esa gran fuerza militar se fue dividiendo, y Nabonido fue perdiendo el apoyo tanto de la religión de Babilonia, como del ejército, como del pueblo. Así que la crisis que estaba embargando el gobierno de Nabonido ya se veía en qué podía terminar. Mientras Nabonido perdía apoyo y popularidad del pueblo, sin embargo, Ciro el Grande, rey de los persas, había comenzado su gran ascensión hacia el poder. Iba ganando fama, amor, admiración, el respeto del pueblo, del ejército. Había conquistado el reino de Media y Lidia en el oriente lejano. Su crecimiento y su fama iban abarcando
todos los lugares conocidos. En una ocasión hubo un enfrentamiento entre Babilonia, allí al comando de Nabonido, y las fuerzas de Ciro. Esto era en Opis, una localidad ubicada a 185 kilómetros de Babilonia. El ejército de Nabonido se rebeló contra él, y él escapó y se ocultó para poder salvar allí su vida. Este sufrió una derrota sin haber ni siquiera luchado. Esto ocurrió en el año de la caída de Babilonia, en el 539. Darío se desplazó con sus fuerzas bélicas hasta los muros de Babilonia. Viendo el contexto de cómo estaba Babilonia, vemos que prácticamente ya Babilonia estaba a punto de caer. El 539 Nabonido pierde todo, el apoyo del ejército, ellos mismos se rebelan, ya no hay un ejército unido, el pueblo está desunido, la desunidad destruye, y en este caso el reino de Babilonia estaba a punto de caer. La caída del reino más poderoso entre los metales de la estatua era cuestión ya de tiempo que cayera. Darío estaba a las puertas de Babilonia. La caída de este reino, presagiada ya, profetizada por Daniel, era una realidad. Este reino había llegado, se puede decir, a su fin. Cuando Belsasar decide realizar esta famosa fiesta, ya Ciro estaba en los alrededores estudiando cómo podía entrar a la ciudad. La ciudad de Babilonia era impenetrable, a diferencia de otras ciudades. Sus murallas eran inquebrantables, tenía suministro de agua y abundancia de pan. Así que en caso de sitiar la ciudad, no iba a funcionar, se podía cansar lo que estaban sitiando más de lo que estaban internamente seguros en las paredes resguardados en Babilonia. Pero Ciro allí, con sus generales, había estudiado algunas otras opciones, desde enviar el suministro de agua y entrar por allí para conquistar finalmente Babilonia. Así que Babilonia ya estaba por terminar. En este contexto de tensión, de división, Belsasar decide tener una fiesta con sus grandes. Se cree que dicha fiesta se celebraba como consolidación del reino. Nabonido había abandonado, se había ocultado y retirado, y si el reino quedaba sin un líder, pues alguien podía usurpar el gobierno. Así que los eruditos apoyan la idea que esta fiesta era una celebración en honor de Belsasar como rey. Los invitados con sus esposas y amantes se embriagaron, adoraron los dioses de madera, de barro y de diferentes metales, y en el éxtasis de las eufurias, de las orgías que Belsasar allí estaba celebrando grandemente, comete la imprudencia que le llevaría a su ruina final. Manda a buscar los vasos sagrados que se usaban para ministrar al Dios Santo de Israel. Estos vasos fueron corrompidos al derramar en ellos vino en una fiesta idólatra. Recordamos que Moisés ungió todos los utensilios, todos los inmuebles del santuario con el aceite de la santa unción. Era algo muy santo el tocar estos vasos, corromperlos a ese nivel. Sin duda era una afrenta abierta contra el Dios del cielo. Y en esa fiesta estaba Belsasar, manda llamar los vasos, derrama en ellos vino, y al derramar en ellos vino en una fiesta idólatra, Belsasar desafía a Dios, una afrenta al Dios único. Nabucodonosor había respetado los utensilios del Dios de Israel, pero su nieto no hizo así. El algarabía de la fiesta, en el embriague y el goce, alguien que no había sido invitado se aparece. Allí se aparece
un ángel escribiendo en la pared. Imaginemos la crisis de nervios. De repente está esta gran fiesta. Todo está aparentemente, todos están disfrutando, todos están celebrando, y de repente una gran mano aparece y escribe en la pared. La crisis de nervios fue mucha, un silencio total, un caos, y Belsasar imaginaba que esto era un presagio no de noticias agradables, así que decide llamar a los magos, sátrapas, adivinos y los sabios que servían en las cortes. En ese silencio allí se había ofrecido un gran premio. El que fuera capaz de interpretar esta escritura iba a ser nombrado tercero en el reino. Podemos ver que a lo mejor ya Belsasar era el segundo como corregente, aunque no se sabía qué pasaba con su padre. Es más aceptable decir que era el segundo. Pero lo interesante es que cuando se llaman a todos los sabios, los adivinos y todos los que servían en las cortes, a pesar de ese premio, nadie pudo interpretar o el significado, dar una respuesta. Simplemente no había nadie capaz allí. Y en ese caos de nervios, ahora el estrés que esto había generado sobre Belsasar era mayor, porque si nadie puede interpretar, entonces la angustia del momento dominaba sus emociones, tanto así que las rodillas de Belsasar daban la una contra la otra. Se manda a llamar a todos, nadie puede resolver el enigma. De repente, en ese escenario de frustración, aparece la reina, según se cree era la madre de Belsasar, la esposa de Belsasar, ya debió estar allí, de acuerdo al relato bíblico. Y esta reina, una mujer de experiencia, de respeto en el reino, le menciona que en el reino sí existe alguien que puede interpretar la escritura. Le dice que de entre los cautivos de Judá, que Nabucodonosor había traído, se encontraba Daniel, y les refresca el relato a Belsasar que él ya conocía con relación a todo lo que Dios había hecho por mano de Daniel. Inmediatamente se manda a llamar a Daniel. Se le ofrece el mismo regalo, que sea el tercer en el reino, la tercera persona que gobernara. Daniel explica que no era necesario que sea para él y para sus grandes. Daniel de toda manera iba a interpretar esa revelación. Cuando se manda a llamar a Daniel, ya Daniel estaba entre los 80 años, no era alguien joven, posiblemente fue desplazado por Belsasar, por alguien más joven. Así que aunque Daniel se encontraba en el reino, ya podemos decir estaba jubilado o lo jubilaron. Pero vemos la utilidad de Daniel, el siervo de Dios entra y entre todos los sabios solo él puede dar una interpretación a lo que estaba pasando, tal y como sucedió en Egipto cuando nadie pudo dar la interpretación del sueño de el faraón, sino solamente José. Siempre Dios bendice a sus siervos fieles. Así que Daniel llega y empieza a narrar la historia de Nabucodonosor, de cómo por el orgullo el rey Nabucodonosor fue desplazado por un tiempo. Y durante 7 años había sido desplazado, fue a morar con las bestias del campo, hasta que reconoció que el Dios del cielo gobierna en el reino de los hombres. Y Daniel le recuerda a Belsasar, Daniel 5, 21 al 23. Pero tú, Belsasar, hijo suyo, no has humillado tu corazón. A pesar de que sabías todo esto, te has engreído contra el Señor del cielo, y bebiste vino en sus vasos sagrados. Y el Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca le honraste. Qué
Qué tremendo acá. Belsasar había honrado a los dioses de plata, de barro, que no habían hecho nada por él, mas sin embargo, a Dios nunca lo había honrado, conociendo el relato que había pasado con su abuelo, cómo Dios había hecho grandes proezas. Decide ignorar abiertamente a Dios. Y aquí vemos una gran enseñanza. A veces Dios hace milagros en nuestra familia, nos salva de accidente. Dios nos habla, Dios nos llama. Y como Belsasar, conscientemente preferimos ignorar a Dios. Y cuando llega entonces el desastre, es que tienen que refrescarnos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo Dios ha estado interesado en nuestra salvación. Así que Daniel le dice, tú, aunque Nabucodonosor en cierta manera estaba justificado su orgullo hasta cierto punto, porque no conocía a Dios, Belsasar sí tenía una base sólida para creer en Dios. Todo el mundo conocía lo que había pasado con su abuelo. Y le dice, pero tú no te has humillado, no has humillado tu corazón a pesar de que sabía todo esto. Y entonces la escritura que está en la pared, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Mene, Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en balanza y encontrado falto de peso. Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Belsasar tomó decisiones equivocadas. Esa misma noche, ese mismo tiempo, la cabeza de Belsasar cayó al piso. Le cortaron la cabeza a Belsasar. Había tomado decisiones muy equivocadas y eso marcó su destino. Belsasar conocía lo que había sucedido con su abuelo, ignoró esto y desafió a Dios. Él conocía detalles, todo lo que Daniel le había dicho. El orgullo de Nabucodonosor lo había llevado a estar como los animales durante 7 años. Y Belsasar conocía todo esto. Había hecho en Babilonia una humillación grande para el rey, pero Belsasar no humilló su corazón. No tenía excusa por haber terminado así. Belsasar había podido terminar diferente. Esa misma noche su destino marcó y el oro de la estatua finalmente cayó a tierra. Babilonia había desaparecido como gobierno. El libro de Apocalipsis se habla abundantemente de Babilonia, se anuncia la caída de Babilonia, la Babilonia simbólica. La Babilonia literal ya había caído. La caída de Babilonia literal nos da la seguridad que la Babilonia simbólica también va a caer. Vemos un paralelismo entre lo que es la Babilonia literal y la Babilonia simbólica. Por ejemplo, en Jeremías 51:13, allí nos dice, tú la que está instalada sobre inherentes aguas. Y en Apocalipsis 17:1 nos dice que se sienta sobre muchas aguas. Jeremías 51:8 nos dice, cayó Babilonia. Apocalipsis 14:8 nos dice, cayó la gran Babilonia. Isaías 47:7 y 8 dice, seré por siempre la señora, no seré viuda. Mientras que el libro de Apocalipsis nos dice, estoy sentada como reina y no soy viuda. Apocalipsis 18:7. Jeremías 51:48 nos dice, cuando caiga, harán coro contra Babilonia cielos y tierra. Apocalipsis 18:20 dice, cuando caiga, alégrate por ella cielo y vosotros santos. Salid de en medio de ella, pueblo mío, nos dice Jeremías 51:45. Mientras que Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella,
pueblo mío. Jeremías 51:64 nos dice: así como una piedra se hundirá Babilonia y no se recobrará. Apocalipsis 18:21 nos dice: como una gran piedra de molino será arrojada Babilonia y no aparecerá ya más. La caída de Babilonia, la caída de ambas, regocija el cielo y también la tierra. Es la ciudad de los dioses. Así como cayó Babilonia literal, caerá Babilonia simbólica. Muchos trataron de reconstruir la ciudad de Babilonia. Unos 55 años después que Sereías leyera la profecía de Jeremías, el rey Ciro había mejorado las defensas de Babilonia, trató de completar algunos proyectos que Nabucodonosor tenía en planes completar mientras vivía, pero allí todavía había mucho pueblo, mucha gente en Babilonia. 150 años más tarde, a sus 32 años de edad, aparece Alejandro Magno. Alejandro Magno era un gran líder, había conquistado ya lo que no se había logrado hasta entonces. Venció a los medos y los persas, avanzó, conquistó todo el norte de India, volvió a Occidente para ir a Europa, y en esas cruzadas de guerras y victoria, se detuvo a descansar en Babilonia en el año 323 a.C. Tenía en mente este joven rey hacer de Babilonia la capital de su reino, que abarcaba Oriente y Occidente. Sus planes eran hacer mejoras en Babilonia, embellecer aún más, engrandecer más a Babilonia, reconstruir los sigurat, construir un puerto donde se alojaran 1000 barcos. Puso a trabajar 10.000 hombres para completar estas tareas. Alejandro no pudo completar esos planes. Ese mismo año, 323, el gran conquistador Alejandro murió allí bien joven, y esos sueños no se completaron. Ya se había profetizado que Babilonia no se volvería a levantar. Así lo decía Jeremías 59:39. No será habitada nunca más, no será poblada por siglos y siglos. Las personas se fueron yendo de Babilonia, y aquella ciudad se fue haciendo en ruinas, y el polvo empezó a sepultar a Babilonia. 17 metros bajo tierra fue enterrada Babilonia. El último que trató de reconstruir a Babilonia fue Saddam Hussein, y construyó bastante, pero Saddam Hussein también cayó y no pudo completar sus sueños de ver a Babilonia reconstruida. Como cayó esta Babilonia literal, también caerá la Babilonia simbólica. Como cayó la Babilonia literal, caerá también la Babilonia simbólica. Vemos que las profecías se cumplen. Dios llama a las naciones, a los hombres. Si eres consciente que estás lejos de Dios, pues ven cómo estás. Si conoces que has profanado tu cuerpo con algún vicio malsano, Dios te llama así también como tú estás. Si eres consciente de tu distancia entre Dios, hoy te extiende la mano. Dios te invita a no repetir la suerte de Belsasar. Te llama a salir de Babilonia. Todo aquello que va en contra de la palabra de Dios forma parte de Babilonia. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Debemos dejarnos dirigir por una guía que venga más allá de lo que el hombre puede alcanzar. La arrogancia y la suficiencia propia destruyeron el reino de Babilonia. Estamos viviendo el reino de la gracia, y Dios todavía nos llama y nos da nuevas oportunidades. Dios el Altísimo gobierna el reino de los hombres, algo que nosotros no debemos olvidar. Dios te hace la invitación a salir de Babilonia, a salir del egoísmo, a salir de la suficiencia propia, a salir de la arrogancia.
el placer al mal, el desenfreno humano, la depravación sexual, la falsa adoración, y mirar al Dios real, al Dios de nuevas oportunidades, al Dios que da un nuevo comienzo en nuestras vidas. Y no importa si estamos en una actitud arrogante, en una actitud de orgullo, Dios me llama a salir de eso que también es Babilonia. Recuerda, amigo, hermano, que la arrogancia llevaron a la destrucción a Belsasar. Dios no quiere que nosotros seamos destruidos, por eso envió a su Hijo para morir en la cruz. El orgullo nos separa de Dios, la arrogancia nos destruye, y el Dios que escribió en la pared aquel mensaje, Dios quiere escribir cosas nuevas con relación a ti. Dios quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Recuerda, amigo y hermano, que Dios te llama, Dios te busca, Dios te ama, y que la arrogancia destruyeron a Belsasar, pero tu historia puede ser diferente porque tu futuro empieza en las manos de Dios. Que Dios te dirija, te libre del orgullo, la suficiencia propia. Será hasta la próxima, amigos y hermanos.